La patria del criollo, capítulo 5, primera parte. El indio. La negación del indio como necesidad de clase. La negación del indio como necesidad de clase. Sí, después de haber leído la Recordación Florida, se hace una evocación general de todos sus elementos, dejando que las imágenes vengan a la memoria con espontaneidad. Se notará cómo se ordenan por sí solas en una especie de jerarquía. En primer lugar, la imaginación se hallará inundada por los colores intensos de un paisaje variado y exuberante, una tierra amena y fértil, que por modo milagroso le rinde sus frutos al hombre. Sobre aquel paisaje veremos erguirse la imagen de los conquistadores, cubiertos de acero reluciente y monumentalizados por la admiración del criollo. Asomarán después los movimientos del español recién llegado a Indias, el funcionario ceñudo y el aventurero lleno de malicia, figuras estas que presentan un dibujo anguloso y violento, como proyección de la animosidad y el temor que el criollo sentía frente a ellas. Enseguida veremos afilar a las familias criollas beneméritas, empobrecidas unas, todavía poderosas las más infatuadas y resentidas todas. Quizá después vengan a nuestros ojos los salones del ayuntamiento, o tal vez recordemos los campanarios de las iglesias despuntando sobre la techumbre de pueblos y villas. Y así sucesivamente las personas y las cosas del mundo del cronista se irán haciendo presentes en la rememoración con cierto orden, de acuerdo con el calor y en énfasis que él puso en cada una al escribirlas. De pronto nos damos cuenta de que el indio viene de último. Se había rezagado en alguna parte y aún al acordarnos de él se nos aparece desdibujado, empequeñecido, desprovisto de alto relieve que ostentan otros elementos de la recordación. Precisamente el indio, que estaba en todas partes, que sostenía con su trabajo a aquella sociedad, que era, en fin, la razón de ser del coloniaje. ¿Qué pasa con el indio en la recordación? ¿Acaso este documento histórico riquísimo en información del país que describe viene a resultar pobre en un aspecto tan importante? Sería equivocarse pensar tal cosa. El indio está allí, está en todas las páginas de la crónica, como estaba en todos los rincones del reino. Puede decirse aún más, este documento es el principal, o es la principal fuente histórica para el conocimiento de los indios de Guatemala durante la época colonial, y solo la crónica de Ximénez puede comparársele sin llegar nunca a hacerle igual. Al decir que el indio aparece esfumado y disminuido en la recordación, no se ha dicho que esté ausente del cuadro social que en ella se pinta. Lo que ocurre es que la obra, lejos de pecar de infidelidad, en este punto es un reflejo exacto de la realidad dentro de la cual se gestó. La contradicción que en ella se descubre entre lo fundamental, presencia del indígena en todos los puntos de la narración, y la tendencia del cronista a desdibujarlo y negarle su valor humano, corresponde a una contradicción objetiva que se daba en la vida colonial, y la crónica no hace más que reflejarla. Como los criollos vivían del trabajo de los indios, estos tenían que ser, en una u otra forma, la preocupación cardinal del gran testimonio criollo que es la recordación. Pero al mismo tiempo, siguiendo una ley válida para todos los grupos explotadores, los criollos querían disimular la verdadera procedencia de su bienestar y su riqueza, y ese móvil los llevaba a negarle méritos a los indios, a borrar la gran importancia de su trabajo, agigantando sus posibles deficiencias, ocultando el origen
económico de las mismas, inventando muchas otras y socavando por todos los medios del prestigio de los nativos. Así pues, la peculiaridad más notoria de la crónica de Fuentes y Guzmán en relación con el tema del indio es una actitud negativa, pesimista, inclinada siempre a restarle valor a aquel gran grupo social. Sin embargo, se dijo al principio de este libro que la ideología de los criollos estaba llena de contradicciones y ambigüedades derivadas. También se señaló esto del hecho de que los criollos fueran una clase dominante a medias, obligada por ende a asumir posiciones distintas frente a un mismo asunto, según que lo contemplara en relación con otros grupos dominantes, rivales suyos o en relación con los sectores oprimidos. El tema de las dos Españas ya ilustró parcialmente esa escisión de opiniones. Se exalta a una España y se niega a la otra. Se afirma la superioridad hispana frente a los indios y se discute esa superioridad frente al español. Ahora bien, el tema del indio es el que da lugar a los más violentos desplazamientos de enfoque, a las más flagrantes contradicciones, y ningún otro asunto suscita en la recordación una problemática tan compleja y una tal dificultad de juicio. Para analizar con cierto orden ese torrente de opiniones diversas volcado en un caudal de información noticiosa acerca de los nativos, conviene fijar la atención por un momento en los siguientes puntos. Examinar las posiciones del criollo frente a la antigüedad pagana de los indios, comparándolas con sus posiciones frente al paganismo que se mantenía vivo entre los indios de su tiempo. Hay allí una significativa escisión de opiniones. Observar el choque reiterado entre las opiniones del autor acerca de los defectos del indio y la refutación de esas opiniones contenida en los datos objetivos que la propia crónica suministra. Esas fallas son particularmente ilustrativas cuando se trata de temas tales como la pretendida holgazanería y dejadez de los indios. Observar cómo en muchos casos la crónica misma ofrece la explicación y la justificación, no la contradicción, de ciertos rasgos que el criollo señala como deficiencias del carácter del indio. Insiste, por ejemplo, en decir que el indio es receloso y desconfiado, y no se percata de que varios relatos contenidos en su obra dan razón de por qué el indio se veía obligado a cuidarse, recelando de todo. Hay que analizar los sorprendentes momentos en que el cronista, alterando su posición fundamental de negación del indio, parece adoptar de pronto actitudes de apoyo y defensa de los indígenas. En todos esos momentos puede comprobarse, leyendo cuidadosamente el texto, que ocurre uno de estos dos fenómenos. Lo más frecuente es que esté considerando a los nativos no en su llana relación con los criollos, sino en sus relaciones con los españoles, y que la aparente defensa no sea otra cosa que la negación de la negación que aquellos hacían del indio. En otras ocasiones podría demostrarse que el cronista está refiriéndose a excesos innecesarios en la explotación y el maltrato de los nativos, y que en realidad nos lo está defendiendo. Y no los está defendiendo, sino que está dando el grito de alarma frente al peligro de su exterminio. En uno y otro caso, la aparente defensa de los indios es, en el fondo, una mal disimulada defensa de los intereses de clase del cronista. Todas esas contradicciones y estos cambios de actitud que veremos enseguida con algún detenimiento han sido motivo de que se juzgue mal a Fuentes y Guzmán,
entendiendo que sus incongruencias eran simplemente muestras de una deplorable falta de definición ideológica frente al tema del indio. Sin embargo, ha habido superficialidad de parte de quienes así lo han criticado, pues quisieron entender la ideología social del criollo como si ésta flotase suspendida en el transmundo platónico, olvidando que las ideas de un terrateniente y encomendero explotador de indios, rival de otros explotadores, tenían que estar afectadas por las grandes contradicciones de la sociedad en que se desenvolvía la vida de aquel hombre. Si Fuentes y Guzmán quiere convencernos de la holgazanería de los indios, y en la crónica encontramos a los indios siempre trabajando, ello no es prueba de que el cronista adoleciera de falta de consistencia ideológica, sino más bien de que en su ideología era un requisito negar la importancia del trabajo de los indios, y esto tiene que haber respondido a motivaciones que es preciso desentrañar. Si machaca sobre el tema de que el indio es desconfiado y malicioso, y al presentárnoslo en sus relaciones con los mestizos, nos dice que estos lo engañan valiéndose de su ingenuidad y candidez. Debemos colegir de ello, no que el cronista cambiara de parecer en el tiempo que transcurría entre una afirmación y otra, sino que la acción de los mestizos sobre los indios era motivo de preocupación para el criollo, por causas que es preciso sacar a luz. Así, partiendo del principio de que las contradicciones lógicas del criollo eran en diversos grados y formas reflejos de contradicciones objetivas de su sociedad, hemos de ver cómo sus inconsecuencias e incertidumbres nos dan la pista para esclarecer importantes cuestiones de la vida colonial, especialmente en lo que concierne a las relaciones entre indios y criollos.